Amigas, amigos, buenos días. Estamos aquí en la Ciudad de México, en el canal de televisión de YouTube, Azoscoyotl TV. Y el día de hoy les tenemos una entrevista muy interesante con la señorita Aria. Ella es de nacionalidad francesa y está radicando en México desde hace algún tiempo. Trabaja actualmente en una organización no gubernamental con el tema del feminismo, con temas sobre los derechos de las mujeres, y esto pues es muy interesante. Vamos a entrevistarla el día de hoy para ustedes, vamos a tratar temas controvertidos, a ver qué opinan ustedes. Aria, muy buenos días. Buenos días. Muy fresca esta mañana aquí en México. Sí. Aria, cuéntanos un poco de Francia. ¿Cómo es tu país? ¿Cómo es tu país en el aspecto social? Francia siempre ha sido un país de revoluciones, de cambios, que transforman al planeta entero. ¿Qué nos quieres contar de Francia a ese respecto? Em, pues siento que en Francia sí tenemos una cultura de la política social, por ejemplo, la cultura de exigir derechos sociales, pero también entonces tenemos muchos avances sociales en este tema, pero también tenemos actualmente un entorno un poco de tensión, con varios retrocesos. Pienso en los temas de la inmigración, por ejemplo, de la migración. Pero en los temas de derechos de las mujeres también tenemos retrocesos a nivel social, porque también los movimientos que los llamamos antiderechos van a como cuestionar los derechos que ya hemos adquirido. Por ejemplo, pienso en el aborto, y pues eso es un movimiento mundial. No pasa solamente en Francia, no pasa solamente en México, eso sí, es mundial. Muy bien, el tema del aborto, el tema del aborto es un tema sumamente delicado, sobre todo por que hay perspectivas religiosas que no están a favor de este procedimiento de interrupción del embarazo. Tú como que le das seguimiento a estos temas, ¿cómo ves el avance de México en estos momentos? Porque ya hay algunos estados que han dado más facilidades para que las mujeres aborten. Sí, en México hay un marco legal, ya existe un marco legal a nivel federal, con la Suprema Corte. También a nivel estatal, depende de los estados, pero la mayoría de los estados ya permiten el aborto. Pero lo que pasa es que entre las normas y la realidad es algo completamente diferente. Porque, por ejemplo, a veces en las clínicas no hay los recursos para hacer estos procesos, o no hay personal que no sea en lo que llamamos objeción de conciencia, por razones morales. Entonces a veces hay personas que quieren pues abortar, que van a acudir a los servicios y que al final no pueden. Comprendo. A partir de enero del 2027, México tendrá el Sistema Universal de Salud. En este sentido, quizá tendríamos que hablar de que los hospitales y clínicas de México deberían también fortalecer las condiciones para que las mujeres mexicanas aborten de manera saludable. ¿Tú qué recomendarías? ¿Qué medidas haría falta para que esto ocurriese a partir de tener este avance en el Sistema Universal de Salud de México? Pues yo creo que el sistema de salud público se debe pues debe tener más recursos para hacer estos procesos, y también el personal se debe capacitar, porque a veces hay personal que no conoce las leyes. Por ejemplo, pienso en la NOM 046, que es una norma para las víctimas de violación, por ejemplo, que pueden pues acudir a servicios de aborto.
Y a veces las personas no conocen, el personal no conoce esta norma y entonces no, las víctimas no pueden acudir a servicio como deberían. Entonces sí siento que sí. Y también siento que hay un trabajo, pero más largo a nivel social de penalización del aborto. O sea, de penalización social, entiendo. Porque pues también con las normas religiosas y moral a veces es complicado para las personas conocer sus posibilidades, saber que tienen el derecho de interrumpir un embarazo no deseado y saber que eso es, que no es algo tan grave, que es algo muy común que pasa a muchas mujeres, pero no lo sabemos porque eso es un tabú, entonces no hablamos de este tema. Y pues también actualmente existen servicios privados que funcionan muy bien, pero esto también plantea otras preguntas, porque las mujeres que no tienen recursos económicos no pueden acudir a estos servicios privados porque no tienen con qué pagar estos servicios privados. Entonces siento que a nivel público hay un trabajo muy grande que hacer. Pasemos a otro tema un poco más delicado, que es esta violencia que ha sufrido la mujer a manos de algunos personajes que a veces son desconocidos o que no se les ha querido sancionar como es debido, porque pues las mujeres pierden la vida en ocasiones. Hablemos de los feminicidios, hablemos por ejemplo del caso de las muertas de Juárez, que involucra a mucha delincuencia organizada y que es un tema delicado en México. ¿Tú cómo visoras el panorama? ¿En México ha disminuido esta situación de violencia contra la mujer o tú la ves todavía con índices bastante altos en nuestro país? ¿Tú qué opinas al respecto? Yo, la verdad, no conozco las cifras, no tengo las cifras, entonces no puedo comparar como si la violencia ha disminuido o no. Lo que puedo decir es que sí, ahora tenemos procesos para las víctimas de violencia, para las mujeres. Existen procesos para denunciar, para que reciban apoyo, sí existen. Pero también pues sabemos que en México hay mucha violencia en regla general, sea contra las mujeres, pero también pues otros temas, las desapariciones forzadas, otros temas. Pero siempre lo que hay que tener en cuenta es que siempre las mujeres van a sufrir más violencia por ser mujer, simplemente. Entonces, sí, la violencia es un tema muy actual y siempre hay que pensar en este tema y pues llevar a cabo iniciativas para luchar contra esta violencia. Claro. Las mujeres mexicanas desde la década de los 50 del siglo pasado vieron incrementados sus derechos políticos, digamos dentro de lo que es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que conocemos internacionalmente. Eso es favorable. De hecho, en la actualidad nosotros tenemos muchas mujeres que son diputadas, muchas mujeres que son alcaldesas. Tenemos también gobernadoras como en el Estado de México, Delfina Gómez, tenemos a Clara Brugada como jefa de gobierno y bueno, ¿qué decir de la doctora Claudia Sheinbaum, que pues es actualmente la presidenta de México? O sea, los derechos políticos de las mujeres mexicanas en estos momentos están salvaguardados. ¿Tú qué opinas? ¿Podrías comparar cómo es esta situación de derechos políticos en Francia para las mujeres y los derechos políticos en México para las mujeres? Pues sí, en Francia también existen esos derechos políticos, como en México. Por ejemplo, las listas para las elecciones en la Asamblea Nacional tienen que tener esta paridad, mitad-mitad, por lo menos. Entonces sí existe. Pero lo que todavía hace falta es que, aunque las mujeres pueden acceder a estos cargos, a veces como que no se les consideren como, pues sus propuestas no están consideradas como
las propuestas de diputados hombres, por ejemplo. Este es un tema. Y un tema es que, otro tema es que muchas veces las mujeres que tienen una vida pública, que sea política o otro tipo de vida pública, sufren mucha violencia. Y también la violencia se incrementa porque son mujeres. Por ejemplo, en Francia tuve la oportunidad de entrevistar a diputadas europeas y, por ejemplo, ellas dicen que siempre tienen que cuidar cómo se visten, porque después en las redes sociales las personas las insultan por cómo se visten, mientras que para los hombres políticos eso no es un tema. Entonces creo que ya tenemos los derechos, pero también hay una violencia más profunda, una desigualdad más profunda que hay que trabajar. De acuerdo, hablando de esta violencia más profunda, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, diferencias en lo económico entre hombres y mujeres, ¿identificas algunos niveles de violencia económica, violencia financiera, o violencia más sutil, violencia psicológica, violencia verbal a veces se menciona? No necesariamente hay violencia física contra la mujer. ¿Tú qué recomendaciones nos haces desde tu perspectiva como activista de los derechos humanos en favor de las mujeres? Que sí, muchas veces solo pensamos en la violencia física, porque es la más conocida, es la más visible, pero también, como lo dijiste, existen muchos otros tipos de violencia. Entonces lo que pasa es que las mujeres tienen que primero conocer los tipos de violencia, aprender a reconocer esa violencia y aprender también cuáles son las rutas que están disponibles para ellas. Y eso sería un paso importante. Muy bien. Hablando en otros terrenos, digamos, hablando también de lo que es el feminismo transgénero, ¿qué derechos consideras que falta reforzar para que disminuya la violencia hacia digamos, vamos a decirle, grupo social, que son los homosexuales y los transgéneros, que también reclaman derechos desde la perspectiva feminista? Sí, es que, pues sí, hay muchos tipos de feminismos. Hay feminismos que no incluyen a las personas trans. Yo soy del feminismo que incluye a las personas trans y las personas de la diversidad sexual, porque no solo hay las personas trans y homosexuales, sino que hay una gran variedad de diversidad de género, diversidad de orientación sexual también. Y pues esos grupos deben estar reconocidos como grupos vulnerables, porque sí sufren de violencias específicas, sobre todo pienso en las personas trans, que sufren mucha violencia. Hay el tema del transfeminicidio, que es muy actual, muy sensible, que mujeres trans que matan a mujeres trans porque se ven como mujeres y además porque son personas transexuales, y por eso sufren más violencia aún que las mujeres cisgénero, por ejemplo. Entonces sí, hay que garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual, que muchas veces tienen esos derechos porque son individuos, son personas, tienen derechos como todos tenemos, pero porque hacen parte de un grupo vulnerable, no pueden acceder a esos derechos. ¿Y qué opinas respecto al acoso que los homosexuales cometen sobre, por ejemplo, adolescentes, sobre niños, sobre la adopción de parejas homosexuales? ¿Qué opinas respecto a eso? ¿Debe ampliarse la cultura homosexual en el planeta? No entiendo lo del acoso. Hay parejas de homosexuales o de lesbianas que adoptan, que reclaman el derecho de adopción de pequeños. Y eso implica pues entrar a una familia con una cultura homosexual. Ahí hay una especie de acoso también en términos de que una cultura heterosexual no prospera en un ambiente homosexual.
los niños van a reproducir la cultura homosexual cuando viven en una familia así. Ahí, ¿cómo consideras tú que se debe tratar el derecho de la infancia a tener la opción heterosexual, o tienen que restringirse a la cultura homosexual? Pero esto es un expansionismo de la homosexualidad en el mundo. Yo no lo veo de esta manera. Yo siento que sí, las parejas homosexuales deben tener derechos de adoptar, porque las familias son diversas y porque pues una buena familia, o sea, una pareja de una mujer y un hombre, no necesariamente es una buena familia. No es la condición fundamental para que sea una buena familia. Una pareja homosexual también puede ser una buena familia y una familia mejor que una pareja heterosexual a veces. Y yo no siento que los niños que crecen en este ambiente, yo no siento que van a, no sé, tener resentimientos en contra de la cultura heterosexual o no sé qué. Solo siento que van a tener una mente más abierta y que van a pensar el mundo de otra manera, sí. El mundo lo van a pensar de una manera más diversa y yo creo que está bien. Y yo creo que las culturas, digamos, heterosexual y homosexual no se deben oponer, no se deben pensar de manera diferente. O sea, tenemos que pensar en una cultura diversa que engloba a la cultura homosexual y la cultura heterosexual. Claro. Ahora, mira, fíjate, los homosexuales de alguna manera están renunciando a su función reproductiva. Entonces, el tema del derecho de familia, el derecho a construir una familia, sería a partir de tener en adopción a niños, niñas que han quedado huérfanos o que están desprotegidos económicamente. Sin embargo, ¿cómo garantizar, y permíteme que insista en esto, cómo garantizar que el niño pueda tener también una visión heterosexual? Si el niño o la niña no quieren ser homosexuales, ¿cómo evitar que se les inculque la tradición o la forma de ser homosexual? Pues primero, no existe solo la adopción como, digamos, maneras de tener una familia para una pareja homosexual. También hay otras maneras. Hay donaciones, por ejemplo, de semen para las mujeres. Pues existen otras formas también de tener una familia. Y yo siento que, o sea, el mundo en el que vivimos está hecho con esta cultura heterosexual. O sea, no sé, por ejemplo, los libros, lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos en los comerciales, todo está hecho con esta cultura heterosexual. Entonces, el hecho de que el niño, por ejemplo, crezca en una familia homosexual, de todas maneras, el niño va a crecer con el entorno, digamos, heterosexual en la escuela, en la vida cotidiana. Y entonces, creo que solamente el niño va a tener una visión muy más diversa, más abierta, y va a saber que es válido ser homosexual, pero también ser heterosexual. Y que solamente el niño puede decidir de quién es y cuál es su orientación sexual. Y yo siento que también las parejas homosexuales que van a tener un niño o una niña, siento que piensan mucho este tema, porque es un tema que les ha afectado mucho a la hora de conocerse y de reconocer que su identidad de género o su orientación sexual. Entonces, sí, esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias. Regresando al tema de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, ¿qué avances ha tenido México que tú observes en este sentido, en el sentido de los derechos sexuales de la mujer?
¿Qué recomendarías para que avance un poco más México en este sentido? Pues como ya lo dije, ya existen normas, eh, sobre todo desde la Suprema Corte de Justicia. Ya existen normas, buenas ideas, una constitución política que es muy fuerte, que con ideas muy fuertes, pero lo que pasa es que en la realidad no se cumplen necesariamente esos derechos y a veces hay personas que no pueden acceder a estos derechos y eso es el tema. Pero yo creo que mi recomendación es trabajar el tema de los derechos sexuales y reproductivos a nivel social, dentro de la población, a nivel comunitario también, para que esos derechos existan a nivel social y para que no sean tabús para la población. Porque si esos derechos son tabús, pues las personas primero no van a conocer esos derechos, entonces no van a poder acceder a esos derechos porque no los conocen. Pues yo creo que lo que hay que trabajar es a nivel social. Actualmente tanto el hombre como la mujer se desempeñan bien en algunos trabajos y de hecho en la mayoría de los matrimonios en México tanto el hombre como la mujer generan ingresos y sin embargo es el hombre el que es considerado proveedor. ¿Cómo ves? ¿Esto es favorable para el feminismo o esto tiene que ver más con la masculinidad? ¿Tiene que seguir siendo el hombre proveedor para ser considerado masculino? ¿Tú qué opinas al respecto? Yo opino que la figura del hombre proveedor es una norma de género que todos tenemos en nuestra mente. O sea, son las normas tradicionales de la familia, de los roles de género. Y yo siento que pues, hay varios temas aquí, porque también si las mujeres generan ingresos, también tenemos otros gastos, además, gastos más elevados. Por ejemplo, pienso en los gastos de seguridad, porque, no sé, por ejemplo, por la noche no necesariamente vamos a poder caminar, entonces hay que pagar el taxi. Hay también el gasto de la belleza, porque para que una mujer sea considerada como bella o como, no sé, para que sea considerada como una mujer normal, ella tiene que gastar mucho en estos servicios de belleza, por ejemplo. Y también pienso en en lo de la menstruación, los tampones, todo eso es un gasto también más importante. Bueno, entonces sí, las mujeres tienen gastos más importantes y a veces ganan menos ingresos. Pero yo creo que la figura de la persona proveedora en una familia puede estar ocupada por el hombre o la mujer. Y eso tiene que ser una elección de las personas. Las dos personas de una pareja, por ejemplo, pueden ser proveedores. También puede ser sola una persona, pero tiene que ser una elección libre e informada también. En el tema del divorcio, ¿tú qué opinas de las condiciones en que se da el divorcio en México y las condiciones que se da el divorcio en Francia? Por ejemplo, en México generalmente es la mujer la que es más beneficiada con el divorcio porque se queda realmente con la casa, se queda con el auto y se queda con la mayor parte del patrimonio en la mayoría de los casos. Y los hombres, si llegan a elegir mal y se casan una segunda vez y vuelven a tener otro divorcio, prácticamente quedan muy empobrecidos. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cómo se da esta situación en los dos países? En Francia, en Francia existen derechos y estas cuestiones del patrimonio, de cómo vamos a compartir, dependen del contexto de la pareja.
de quién es la persona que tiene más recursos en la pareja. También de si la pareja se casó dentro de un cierto régimen de matrimonio u otro, depende. Entonces, no sé, yo no conozco suficientemente el tema en México, no siento que pueda opinar sobre este tema. Sufren más los hombres en México los divorcios. No sé. Generalmente quien gana es la mujer, ¿no? Ujú. Tenemos, por ejemplo, el caso de María Félix. María Félix tuvo varios divorcios y siempre resultó beneficiada, le fue muy bien con los divorcios. Es así, es suerte de cada quien, ¿verdad? En este caso. Es que, pues yo también creo que, como en México todavía existe mucho la figura del hombre proveedor, quiere decir que el hombre gana más recursos que la mujer. Entonces es como, digamos, pues no me sorprende que las mujeres puedan beneficiar dentro de un divorcio del patrimonio. En México existen dos contratos matrimoniales, dos tipos de contratos matrimoniales. Es el contrato por bienes mancomunados, en donde todos los bienes que se adquieren durante el matrimonio pertenecen a ambos, y el contrato por bienes separados, Sí. en donde cada cónyuge es dueño de los bienes que aportó al matrimonio. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Esto es justo o no es justo? ¿Cómo es en Francia? En Francia existen los mismos contratos, o sea, así de la misma manera. Sí. Y pues yo no sé, es una decisión de cada quien. Sí. Cada quien tiene que decidir, pero tiene que decidir en plena conciencia de lo que implica Sí. cada contrato. Sí. En México y en Francia casi tenemos, yo creo, el mismo código civil, porque en México sigue esta trayectoria de utilizar incluso los patrones de la legalidad que derivan del derecho romano germánico, pero también francés. Sí. Sobre todo el código civil que tiene que ver con Napoleón Bonaparte. ¿Hay algo en el código civil que se pueda mejorar para que mejoren los derechos de las mujeres? Wow. No conozco suficientemente el tema, perdón. No te preocupes, en otra ocasión lo conversamos. Sí, claro. Mira, la entrevista ha sido grandiosa, la voy a poner en Axoscoyotl TV y yo creo que a mexicanas y mexicanos les va a interesar mucho el tema que hemos tratado el día de hoy. Gracias. Igualmente, muchas gracias, merci beaucoup. Je suis ravi de vous connaître. Voilà. Enchantée, moi aussi. Voilà. À bientôt. À bientôt. Voilà.